Bueno, vengo a hablarte de la polaridad transpersonal en la carta. No todas las cartas natales tienen polaridad transpersonal, pero cuando la tienen esto implica un reto mucho mayor que las cartas que no tienen polaridad, ¿vale? Entonces, como sabes, el conocer tu carta natal te brinda la oportunidad de tener tu propia guía, ¿vale? Para conocerte mejor, para desarrollarte al máximo, si es lo que quieres, y para aumentar muchísimo la comprensión sobre ti misma. Muchas veces tenemos posiciones en la carta, que esto ayuda, ¿no? Es como una radiografía de nuestra psicología. Y a veces, no sé, un Marte, yo que sé, potente, ¿no? Que es la iniciativa, la agresividad, la manera en la que vas a por lo que quieres, pues están en una posición que uno no conoce bien, no maneja bien, no conoces bien esa parte de ti y es como tener un objeto muy potente que no sabes para qué sirve y ni lo utilizas, ¿no? Entonces la astrología como herramienta de autoconocimiento, el conocer tu propia carta, te brinda muchísima comprensión y maneras, ¿vale? Para potenciarte, para desarrollarte siendo tú mismo, tú misma en una vida mucho más coherente con quien tú eres. Es una guía excepcional que no hace el trabajo por ti, el conocerla, pero sí que es un atajo maravilloso el conocerla. Entonces, hoy vengo aquí para hablarte de las polaridades para estas personas que en su carta pueden tener polaridad. Porque me encuentro en consulta, que es una información que ayuda muchísimo, aporta muchísima comprensión y hasta incluso diría que conocer esta información es muy liberador. Entonces, como te decía, ¿qué es una polaridad transpersonal? Primero, hay planetas que los llamamos personales, ¿vale? Planetas sociales, como son Júpiter y Saturno, y planetas transpersonales, donde ahí no tenemos tanto manejo, es energía transpersonal colectiva, y bueno, por esto es un reto cuando hay polaridad en la carta. ¿Cuándo sabemos que hay polaridad? Bueno, porque los planetas transpersonales que son Urano, Plutón y Neptuno están en unas posiciones en la carta natal concretas, donde ahí sabemos que esta carta está polarizada. Voy a hacer un taller para profundizar muchísimo más en este tema ahora en el mes de julio. Pero por el momento lo que quiero es primero que conozcas qué es esto y cómo te puede ayudar y qué te puede aportar. Entonces, la polaridad es psicológica, es decir, es la consciencia, digamos, dividida en dos extremos. Estar en una polaridad es estar o vivir en un extremo o vivir en otro extremo, a nivel de psicología, de consciencia. Entonces, cuando hay polaridad en una carta, voy a vivir y tener experiencias en la vida, en todo el viaje de la vida, ¿vale? En ambos extremos de los que te voy a contar. Lo que ayuda mucho el conocer esta información es lo que te decía, es muy liberador porque te aporta comprensión porque se trata de, bueno, ¿y para qué es esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Porque es una fuerza irrefrenable, un impulso muy grande, muy desestabilizador en el que uno quiere construir una identidad, pero hay algo mucho mayor como que te impulsa y te maneja. Entonces, las polaridades son entonces, ¿no? La uraniana, cuando es Urano, el que está en un punto importante de la carta, o Neptuno o Plutón. Hay personas que tienen una polaridad, perdón, hay personas que tienen dos polaridades e incluso las tres polaridades y personas que no tienen polaridad. Entonces la conciencia se va a ubicar o en un extremo, en un polo o en el otro. Rechazando, cuando estoy en un extremo rechazo el otro, cuando estoy en el otro extremo rechazo el otro. Ya cuando tenemos una edad, está muy bien porque hay mucho registro de las experiencias en ambos polos y el ser consciente de esto ayuda mucho porque de lo que se trata es decir, como no, la conciencia que vea esta, digamos, lucha en extremos, en los extremos, en estos dos polos y
poder ir al centro, ¿vale? Pero para esto se requiere de conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay polaridad transpersonal? Esto, ¿no? Nos desbalancea mucho y nos desequilibra. El objetivo siempre es el aprendizaje. Por esto, la solución para mí, lo que ayuda enormemente el conocer esta información es el autoconocimiento, permite tomar conciencia de esto, comprenderlo y ahí hay una oportunidad de vivir esto de otra forma, que no solucionar algo y no tener la polaridad, sino vivir la polaridad de una manera más consciente es lo que realmente ayuda. Entonces, es la lucha en ambos extremos, ¿vale? Cuando es la polaridad, como te decía, si es uraniana, las temáticas de la polaridad uraniana suelen ser libertad versus estabilidad, un impulso irrefrenable, ¿vale? De encontrar pertenencia, estabilidad y un impulso irrefrenable de búsqueda de libertad total. Y es como estar atrapado en un extremo y en el otro. Cuando hablamos de Neptuno hablamos de sensibilidad y Plutón empoderamiento. Voy a ir desglosando un poco. También decirte que las polaridades se ha comprobado que se heredan de generación en generación. Cuando esta carga transpersonal, podríamos llamar, no ha sido asimilada, aún se hereda en la generación posterior de forma más intensa. Y ahora te voy a especificar características de cada polaridad. Por ejemplo, la polaridad uraniana, ¿vale? Encontraríamos un extremo donde la persona valora muchísimo la independencia, la libertad, ser singular, ser diferente, ¿vale? Desde un extremo en donde esta libertad que vive es una libertad que no es tan verdadera, sino que es reactiva, ¿vale? Al polo, al otro extremo, ¿vale? Que sería más una etapa de la vida, experiencias donde uno ha buscado ser más obediente, pertenecer, cumplir con obligaciones, en la búsqueda de sentir que pertenece y ha dejado de lado su individualidad y su diferencia y esta energía uraniana que es tan diferente. Entonces, como ves, ahí encontramos dos extremos, el de la libertad reactiva, que rechaza la obediencia, rechaza el pertenecer, la estabilidad, y el otro extremo, que me encontraría siendo obediente o haciendo pues lo que se tiene que hacer para encontrar el equilibrio, la paz, pero seguramente por un tránsito que active esta zona, esta temática, cuando se active, me voy a ir al otro extremo y es un impulso, como te digo, irrefrenable, que es importante conocer para encontrar el centro o al menos ser consciente de ello, ¿vale? Que de esto va a ir el taller. Cuando hay polaridad neptuniana en la carta, o sea que el planeta Neptuno hace un contacto fuerte con puntos determinados, las temáticas son un extremo, es el de la persona valora muchísimo la sensibilidad, la conexión, ¿no? La unidad, pero desde este extremo le cuesta muchísimo vivir en el mundo real, en el mundo de la forma. Cada vez le parece, o sea, rechaza más el mundo real y se sensibiliza tantísimo, ¿vale? Pero desde el rechazo del otro extremo. Cuando me voy al otro extremo, es la búsqueda de la racionalidad, es si no lo veo o no lo creo, es un bloqueo total de la sensibilidad. Encontraríamos la sensibilidad extrema y el bloqueo total de la sensibilidad. Ahí la conciencia está dividida entre estos dos polos en la búsqueda de encontrar el equilibrio. Cuando la polaridad es plutoniana, la temática es de poder personal. Entonces, en un extremo encontraríamos a personas, por ejemplo, que ven el poder como el que todo lo puede, el que puede dominar a otros, por ejemplo, ¿no? En la polaridad plutoniana el secreto es la vulnerabilidad, que es que por la conciencia no está bien entendida. Entonces se entiende el poder como
el dominio, la omnipotencia, lo puedo todo. Y en el otro extremo encontraríamos la persona que siente que no puede nada y que se deja dominar y entiende que el poder lo tiene otro. Y en este extremo hay indefensión y yo no puedo nada. ¿Vale? Generalmente a lo largo de la vida, en el viaje de la vida, se ha ido experimentando un polo y el otro. Es decir, esta persona cuando está en el polo, por ejemplo, de me dominan, cuando vea una situación en la que puede dominar, porque aquí es algo que está mal entendido el poder personal, ah, lo hará, irá al otro extremo de dominar y en ocasiones irá a... Entonces el viaje va a ser, la conciencia va a estar muy atrapada en ambas temáticas y se trata de entender, diríamos, a través de la experiencia, este viaje de la conciencia el poder personal. El poder personal tiene mucho que ver con alcanzar la vulnerabilidad de ni lo puedo todo, ni lo pueden los demás, sino está en mí, ¿no? Y ahí hay un rechazo en esta polaridad de la conexión con la vulnerabilidad, que es lo que realmente empodera a la persona. Entonces, como ves, son temáticas muy interesantes. Cuando hay una polaridad en la carta, como te digo, uno siente fuertemente este impulso y estos temas son algo que dominan en la vida y que uno se siente como que no puede salir de ahí. Y por esto he pensado en compartirte este tema. Voy a hacer un taller en el mes de julio. Lo anunciaré por aquí, también por la newsletter, para las personas que podáis estar interesadas. Veremos cómo se sabe cuándo hay polaridad y cuándo no. Veremos más tips y profundizaremos mucho más en cada una de las polaridades para que todos los participantes podamos ver. Será presencial online, pero presencial. Cómo hemos vivido en la experiencia, por ejemplo, la polaridad y tips para encontrar, digamos, el centro, sobre todo, el poder ser muy conscientes de en qué lugar uno se encuentra y qué objetivo, para qué es esto, ¿no? La comprensión y la conciencia es clave, ser conscientes, que no quiere decir, hacemos el taller y dejaré de tener polaridad, no, pero vas a comprender qué es la polaridad, a dónde te lleva y ya vas a poder ser consciente de algo más que ayuda un montón. Bueno, lo dejamos aquí, te mando un beso y espero que esta información te sea de utilidad.